Damos la bienvenida aquí en Esferas del Poder al doctor Francisco Javier Taveras, neurólogo y epileptólogo. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por dar la oportunidad de expresar y poder conversar sobre un tema tan interesante. Millones de muertes, millones de positivos y sigue su agitado curso la pandemia. ¿Cuáles son las principales secuelas que genera para el sistema neurológico el COVID? Fíjate, las secuelas neurológicas del COVID, primero hay que resaltar y informar a la población que la mayor parte de las personas que tienen la enfermedad del coronavirus 2019 sí se va a recuperar completamente. Y esto puede pasar en días o semanas. Pero hay pacientes que algunos de ellos, incluso pacientes que han presentado una enfermedad leve, los cuales van a continuar presentando síntomas después de su recuperación. Y estos casos en la actualidad es lo que se ha autodenominado como una enfermedad de COVID a largo plazo o el famoso síndrome post-COVID o el COVID-19 largo. Entonces, lo que hemos encontrado al día a día es que en las consultas de los servicios de neurología, en estos pacientes hemos encontrado secuelas y síntomas que han permanecido por larga duración. Actualmente se desconoce exactamente cuál es la incidencia o cuál sería la estadística exacta, pero se habla que aquellos pacientes que presentan principalmente síntomas neurológicos desde un inicio de la enfermedad tienen más probabilidades de presentar esas secuelas neurológicas a largo plazo. Incluso en algunos estudios que se han descrito, se habla que de un 38.7% de los pacientes que presentan COVID van a presentar secuelas ya neurológicas y psiquiátricas asociadas a largo plazo. Y principalmente dentro de esas secuelas, cabe mencionar los dolores de cabeza, trastornos en lo que es el olfato, así como en el gusto, trastornos en la memoria, en la atención, problemas cognitivos y un sinnúmero o una sociedad de trastornos psiquiátricos o grupo de síntomas psiquiátricos como es el trastorno de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y a incluir en estos también los del trastorno del sueño. ¿Cómo se manifiesta y qué plazo tiene la recuperación total luego del COVID? Fíjese, primero, comenzando con la manifestación, los dolores de cabeza, muchos de los pacientes refieren que es un dolor principalmente predomina en la frente, lo que nosotros llamamos cefalea frontal. Puede variar en intensidad, puede ser leve, moderado o severa, puede afectarlo en una gravedad eh, que en frecuencia afecte la funcionabilidad de este paciente y puede ser muy parecida a la migraña, a la típica migraña. Pero hay pacientes que anteriormente eran conocidos como migraña que la describen como un tipo de dolor de cabeza distinto. El dolor de cabeza suele mejorar igual con una terapia preventiva, con la migraña. Pero con relación a los otros síntomas como el olfato, la pérdida del olfato, la pérdida de la parte del gusto, básicamente el paciente va a referir que no tiene un problema al oler cosas o una distorsión también en el gusto. Y con relación a la parte de la memoria, lo que se puede manifestar es que puede haber periodos de que el paciente siente desconexión, la famosa niebla mental o olvidos frecuentes. Y la duración es lo que aún está en duda. Se ha demostrado que al día de hoy, a 9 meses, en algunos artículos que se han revisado, hay pacientes que han mantenido las cefaleas o los dolores de cabeza persistentes. Entonces, si hay reversión de estos síntomas, sí puede suceder, sí lo hay,
Pero lo que nosotros debemos tomar como ejemplo son virus anteriores, virus similares que han presentado estas secuelas neurológicas. Muchos de estos sí revierten a largo plazo, pero hay pacientes que desarrollan trastornos neurocognitivos o deterioro cognitivo o las famosas enfermedades neurodegenerativas crónicas que pueden empeorar luego de estos virus, como es la misma enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer. Y pudiera decirse que solo el tiempo nos dirá qué tiempo puede ser prudente para ver una reversión de los síntomas. Actualmente, no, científicamente no está demostrado qué tiempo va a durar estas secuelas en los pacientes que la presentan. Doctor, a nivel cerebral, cardiovascular, renal, ¿tiene algún impacto que puede conducir a una enfermedad catastrófica, el COVID? Claro que sí, definitivamente. Y si nos enfocamos principalmente en la parte cerebral, por ejemplo, que es mi área, se dice que el COVID puede invadir desde su infección aguda diferentes órganos. Como sabemos, el COVID es una infección viral respiratoria en la cual el paciente inhala el virus y lo que se piensa es que él hace una disrupción, ¿no? O una alteración del epitelio nasal y al producir esa alteración del epitelio nasal, lo que se piensa es que en ciertas situaciones o condiciones que se dan, que no se sabe exactamente el mecanismo, puede atravesar la barrera epitelial y por ende puede alcanzar la corriente sanguínea y el sistema linfático también, y ahí dirigirse o propagarse a diferentes tejidos. Y ahí precisamente se incluye lo que es el sistema nervioso. Entonces, básicamente, de la manera que puede afectar principalmente estos órganos es más en la parte aguda que propiamente hablando de las secuelas. Por ejemplo, en la parte del cerebro, ya cuando nosotros vemos que puede haber una afección directamente a nivel del sistema nervioso central, pues puede haber algo que nosotros conocemos como encefalopatía. La encefalopatía corresponde a un síndrome de disfunción cerebral, es decir, hay una alteración en el funcionamiento, la cual puede ser transitoria y básicamente es aguda, que puede haber afectación del nivel del despierto, de la conciencia. Y lo que se ha demostrado que los pacientes que tienen mayor factor de riesgo de presentar esta comorbilidad serían pacientes con hipertensión arterial, pacientes con diabetes, que habían sido diagnosticados previamente con estos trastornos, e incluso pacientes que ya tenían diagnósticos conocidos de enfermedades neurológicas. Otra cosa que nosotros tememos mucho en la parte aguda del virus es la encefalitis. Es decir, el virus puede infectar directamente al sistema nervioso y producir cuadros de fiebre, dolor de cabeza y las crisis epilépticas. Entonces, esto puede empeorar bastante la condición clínica del paciente y manifestarse de una mayor severidad y por ende más comorbilidades se van a asociar. Tenemos el caso de que los pacientes con la infección de neumonía por el virus de COVID-19 pues pueden generar hipoxia. Hipoxia significa que no está llegando suficiente oxígeno a nivel del cerebro y también eso promueve una mayor injuria al sistema nervioso y por ende provocar factores vasculares. En cuanto a lo que se ha demostrado del virus es que hay una mayor incidencia de factores de producir trastornos o enfermedades vasculares, no solamente vasculares cerebrales, sino vasculares a nivel del corazón o cardíaca e incluso también renal, y llevar al paciente incluso a un problema de una cardiopatía isquémica, un evento vascular cerebral que se puede manifestar como un ictus isquémico, hemorrágico, la trombosis venosa cerebral, incluso daño a nivel de otros órganos, como en el caso de la parte renal que menciono, puede haber incluso una insuficiencia renal, dependiendo el grado o la magnitud de la enfermedad en la cual se desarrolló el paciente con el COVID. ¿Cuál es el grado de propensión, doctor, que hay entre el COVID y la neumonía? Bueno, con relación al grado de COVID y la neumonía,
principalmente el 80% no va a desarrollar la neumonía. Entonces, tenemos aquellos pacientes que ya desarrollan la infección respiratoria, que se manifiesta como una neumonía, en la cual es una neumonía que puede ser muy florida, como nosotros llamamos la medicina, es decir, que complica al paciente y puede desarrollar ya síntomas graves que hace disnea o dificultad para respirar, una baja saturación de oxígeno, es decir, no está llegando adecuadamente el oxígeno a los pulmones. Entonces, este es el típico paciente que se complica, lo que hace esa neumonía severa que requiere una hospitalización y que un porcentaje de ellos va a requerir un traslado a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, con relación a los pacientes que yo he notado que hacen un proceso respiratorio, una neumonía, en el ámbito que yo me manejo, que es la neurología, pues podemos ver que estos pacientes pueden producir lo que es un daño a nivel también directo por la infección a nivel cerebral. Entonces, otra vertiente que puede suceder es que por la infección respiratoria, en aquellos pacientes que nosotros como neurólogos tratamos por enfermedades degenerativas como el Alzheimer, Parkinson o otras demencias como la demencia vascular, pueden originar lo que se conoce como síndrome confusional agudo, que son pacientes que pueden tener incluso una pequeña infección respiratoria aguda o lo que le llamamos neumonía leve. Entonces, estos pacientes al presentar esa infección van a presentar una exacerbación, es decir, un empeoramiento de los síntomas neurológicos. Y por ende, muchas veces nos llega a la consulta ese paciente que estaba controlado y se descompensa totalmente cuando le hacemos el protocolo de investigación para ver qué está pasando. También están cursando por una infección respiratoria por COVID. Entonces yo diría que simplemente a veces no solamente nos debemos enfocar en el COVID, su infección respiratoria, sino que también va a afectar o puede alterar otros órganos, y esto pasa principalmente en pacientes adultos mayores o pacientes que tienen otras comorbilidades. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Francisco Javier Taveras, neurólogo y epileptólogo. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el destacado neurólogo y epileptólogo dominicano, el doctor Francisco Javier Taveras. Doctor, la inmunidad colectiva o de rebaño. Se habla mucho de este proceso para proteger a la ciudadanía del COVID-19. Sin embargo, ¿en qué medida pudiera lograrse surtir ese efecto? Fíjate, la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño de una determinada zona geográfica, en este caso de nuestro país, se espera que se obtenga cuando el 70% de la población ya esté inmunizada. Esta inmunización se puede conseguir ya sea con las vacunas que tenemos disponibles al día de hoy, o con aquellos pacientes que por una infección pasada por el virus permanecieron con la inmunidad. Que ojo, esto no descarta que los pacientes que ya han presentado la enfermedad aún así deben vacunarse. Entonces, lo que nosotros como comunidad científica esperamos que se obtenga con la inmunidad de rebaño es básicamente que es una idea que mientras más gente es inmune a una determinada enfermedad contagiosa, pues por lo general esto va a disminuir la incidencia, va a disminuir la capacidad de propagación o la capacidad de infección, es decir, menos personas se van a contagiar en el seno de esta comunidad. Y entonces esto es algo que podemos lograr precisamente con las herramientas que tenemos al día de hoy, que son las vacunas. Siempre debemos tomar en consideración o promover esta herramienta que tenemos al día de hoy, porque es una herramienta preventiva. Y mientras logremos más rápido esta inmunidad en un 70% de la población, pues podríamos lograr
el esperado regreso a nuestra vida como lo era anteriormente. Esto va a reducir en gran medida lo que es el nivel de contagio y por ende la capacidad hospitalaria de pacientes hospitalizados se va a reducir y por ende también menos personas van a tener que asistir por infecciones a las emergencias. O sea que la inmunidad de rebaño es nuestra, vamos a decir, nuestra arma para nosotros poder atacar a la pandemia a nivel mundial. No solamente en nuestro país, sino que se espera conseguir en todo el mundo. Muchas preguntas, muchas interrogantes, doctor, acerca del COVID. La ciudadanía se pregunta repetitivamente, ¿hasta cuándo tendremos pandemia? Una cosa que no sabemos si la ciencia alcanza un horizonte para decir en tal tiempo no tendremos COVID. ¿Qué usted cree sobre esto? Fíjese, esa es la respuesta que todos buscamos. Sería donde está el dinero, como por así decirlo. Lamentablemente no tenemos una fecha estimada de cuándo podríamos volver a la normalidad. Lo que sí es que tenemos que adaptarnos. Tenemos que, como sociedad, ser responsables como personas, adaptarnos a esta nueva situación, tratar de que seguir llevando las medidas de prevención, las medidas de seguridad para tratar de evitar y continuar los contagios. Y lamentablemente esto se ha salido más allá de lo que se esperaba. En un inicio, tanto hubo confusión como en los organismos internacionales, no solo locales, la misma Organización Mundial de la Salud, no se sabía lo que estábamos enfrentando. Por ende, lo que se pensaba que quizás iba a durar unos meses o quizás solo un año, se ha salido por más tiempo. Y es probable que esto esto no tenga un final tan pronto, pero sí debemos ver que hay una luz en ese camino y en este camino la luz son las vacunas definitivamente. Y precisamente mientras más rápido logremos que nuestra población consiga la vacuna, pues ese esperado final de toda esta fea pesadilla podría llegar. Doctor, concomitantemente con esto, surgen las cepas del COVID-19 que ocasionan un ambiente más turbulento, más nuboso, más proceloso en el ambiente sanitario internacional. ¿Qué usted cree de las cepas? ¿Es un elemento que va a seguir agravando y reproduciendo el COVID o es una manifestación de la enfermedad pero que no tiene la mayor gravedad que la que registra en los actuales momentos? Sí, fíjense, todos los virus, no solo el COVID-19, todos los virus tienen diferentes mutaciones y a largo plazo, es decir, mientras más va evolucionando, mientras se hacen diferentes tipos de contagios en otras poblaciones, las cepas, perdón, van a seguir apareciendo. Actualmente se han presentado nuevas y han aumentado el nivel incluso de contagios en diferentes partes del mundo, en la India, Sudáfrica, Reino Unido, Brasil. O sea, en diferentes localizaciones o localidades se han presentado diferentes mutaciones del virus, pero no debemos decir que esto representaría a un infinito de infecciones en el cual no pudiéramos lidiar con ellas. Hasta ahora lo que se ha demostrado es que la vacunación sigue siendo efectiva para las diferentes variantes que hay del COVID-19. Entonces, lo primero es no crear una alerta, una alarma de que porque tengamos una variante nueva, pues sería el final de todo lo conseguido, ¿no? Lo que sí debemos identificar cada vez que hay una mutación del virus es
cuáles son las diferentes manifestaciones clínicas que pudieran diferenciarlas y así nosotros poder lograr un diagnóstico preciso y no se nos pasen casos desapercibidos. Ahora bien, sí se ha demostrado que variantes están siendo más infecciosas que otras y esto pues nos obliga a seguir no descuidándonos en cuanto a la parte del cuidado que debemos de tomar como medidas preventivas, seguir usando la mascarilla, el distanciamiento social, el adecuado lavado de las manos. O sea, estas medidas van a continuar y precisamente a las mutaciones es lo que nos van a acordar que el virus sigue estando presente en nuestra sociedad y no debemos causar o tener pánico de ellas, pero sí tener en cuenta que el cuidado y la prevención deben seguir. En el caso dominicano, doctor, ¿cómo se han manifestado estas mutaciones? Fíjate, actualmente las diferentes variantes que hay a nivel mundial se han manifestado muy similar en nuestro país. Quizás hemos tenido que en la última, en esta última ola que hemos tenido de aumento de pico, yo no diría que la variación haya sido tanto por la parte de las mutaciones o de las variantes del virus. Yo diría que las variaciones se han debido principalmente en la población que ha afectado. En esta tercera ola, básicamente lo que ha ocurrido es que una parte de la población de adultos mayores ya se había vacunado y por ende aumentó fue el nivel de hospitalizaciones de los adultos más jóvenes, incluso jóvenes, con o sin comorbilidades. Entonces yo diría que esto es lo que nos demuestra que quizás la mutación no es lo que ha hecho el cambio, sino el tipo de población que se ha afectado y que gracias a la vacuna ya en la población de adultos mayores, pues el porcentaje fue menor. Transportándonos, doctor, a su otra especialidad, epileptólogo. Doctor, ¿cómo se manifiesta la epilepsia? ¿Es un factor genético? ¿Se adquiere de una manera u otra después del nacimiento? ¿Y cómo afecta este trastorno al organismo? Fíjate, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica. Se considera como la enfermedad neurológica crónica más frecuente a nivel mundial. Se dice que aproximadamente unos 65 millones de personas en todo el mundo presentan o sufren o padecen, perdón. Es una condición que básicamente se manifiesta como con su nombre lo indica, con las crisis epilépticas, que son síntomas o signos transitorios, que son producto de una acción o una hiperactividad de neuronas que lo hacen de manera anormal. Sabemos que las neuronas son las células que están en nuestro cerebro y cuando hay una afección, pues en este nivel, por diversas causas que pueden ser por problemas en el nacimiento, traumas a nivel de la cabeza, tumores, eventos vasculares o enfermedades genéticas o mutaciones o cambios genéticos, pues pudiera generar esta condición propicia para que la epilepsia pues se presente, se desarrolle. Actualmente en Latinoamérica se dice que aproximadamente 5 millones de personas presentan epilepsia, o sea que sí es un problema para la salud pública actual. Pero lo positivo es que en un 70% nosotros logramos el control de estos pacientes con el uso de medicamentos de una manera apropiada y adecuada. Un 30% el tratamiento se hace un poco más complicado porque los pacientes continúan presentando crisis epilépticas y hay que buscar métodos alternativos. Ese 30% son los pacientes que necesitan una ayuda más especializada, que necesitan ir a una unidad directa de epilepsia. Para nosotros ya se puede resolver. Entonces, cuando decimos que la epilepsia se resuelve es cuando un paciente ya ha tenido 10 años sin presentar las crisis y de esos 10 años, 5 sin tomar medicamentos. O sea que dependiendo del tipo de epilepsia,
podemos lograr un control a largo plazo y poder retirar los medicamentos y decir que fue un caso resuelto. ¿Hay alguna medición que muestre qué porcentaje de la población dominicana puede tener esta condición? Mire, en la última actualización se hablaba de que 1.8 a 2% de la población dominicana pudiera presentar epilepsia. Pero no obstante eso, se piensa que la estadística pudiera ser mayor. Lamentablemente no se cuenta con los números exactos estadísticos a nivel de salud pública de cuál sería la cantidad exacta. Doctor, ¿y el tratamiento básicamente para que un paciente que tenga esta condición pueda mantenerse normal sin que se verifique ningún estado o convulsión, cómo se maneja? Fíjese, muy interesante esta pregunta porque muchas veces pensamos que el paciente simplemente va a ir al médico y va a haber un solo antiepiléptico estándar, que es el que se le va a dar para todos los pacientes y ya con eso va a evitar las convulsiones o las crisis epilépticas. Y no es así. Hay que hacer una investigación del perfil del paciente. Es decir, primero hay que saber el tipo de epilepsia que tiene, si es un tipo de epilepsia focal, si es generalizada, porque el tratamiento va a ser enfocado a esto. También si es un paciente que es un niño, si es un adulto, si es un joven, si es un adulto mayor, porque los medicamentos también se enfocan para las edades. ¿Cuáles son más beneficiosos para una edad? ¿Cuáles causan más riesgos en la mujer en edad fértil? ¿Cuál no se puede usar en la embarazada? ¿Cuál no se puede usar en los adultos mayores? ¿Cuál no se puede usar con pacientes que usen medicamentos como anticoagulantes, como medicamentos para el colesterol? Que él presenta, hay que hacer el estudios, primero su examen neurológico, estudios de la cabeza enfocados en imágenes como la resonancia magnética con protocolo de epilepsia, el electroencefalograma, que es el registro de la actividad eléctrica del cerebro, incluso que se puede hacer convencional como por varias horas en aquellos pacientes en los cuales se necesita para una valoración más especializada. Entonces, teniendo esos resultados, esas partes, se decide cuál sería el tratamiento más enfocado, dependiendo de las diferentes opciones que nosotros tenemos. Hay una gran variedad de fármacos antiepilépticos, pero dependiendo del perfil de cada paciente que hacemos esa elección del fármaco. Por eso es muy importante que es algo que nosotros catalogamos como epilepsia fármaco-resistente, que son aquellos que no responden al tratamiento farmacológico. Y dentro de la definición se toma en consideración que tiene que ser una terapia apropiada y una terapia adecuada que presenta una investigación prolongada en estos pacientes y un cuidado especializado para un adecuado tratamiento. Doctor, agradecemos su fructífero diálogo con Esferas de Poder para orientar a la ciudadanía como magistralmente usted lo ha hecho, acerca del COVID-19, sus consecuencias, su impacto y de la epilepsia. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Bueno, para mí ha sido un placer y muchas gracias por la invitación. Espero que mis conocimientos como neurólogo epileptólogo pues haya ayudado a informar un poquito más a la población sobre estas secuelas. Interesantísima comparecencia con el doctor Francisco Javier Taveras, neurólogo y epileptólogo. Proseguimos con nuestro contenido.